fue la mujer que cambió para siempre la manera en que México miraba a la belleza femenina. Con una sonrisa inocente y una silueta que desafiaba todos los cánones de su tiempo, María Victoria se convirtió en el símbolo de sensualidad, humor y elegancia del cine de oro mexicano. Pero detrás de su imagen perfecta, había una mujer que luchó contra el machismo, el prejuicio y el peso de ser demasiado bella para ser tomada en serio. En una época donde las mujeres solo podían ser santas o pecadoras, María Victoria se atrevió a ser ambas, tierna y provocadora, graciosa y magnética, real. Su presencia llenaba la pantalla con una naturalidad que desarmaba al público y confundía a los críticos. No era solo un cuerpo, era una energía. Una mujer libre antes de que la libertad femenina tuviera nombre. Con su personaje en la televisión y el cine, elevó la comedia, dio voz a las mujeres comunes y enseñó que el encanto también puede ser inteligencia. Pero su camino no fue fácil, fue juzgada, censurada y muchas veces incomprendida. Sin embargo, María Victoria no se rindió. Transformó la crítica en aplausos, la burla en arte y la censura en mito. Esta es la historia de la mujer que conquistó la pantalla con una sonrisa, que desafió el pudor de su época y que, sin proponérselo, cambió la historia del entretenimiento mexicano para siempre. María Victoria Cervantes Cervantes nació el 26 de febrero de 1933 en Guadalajara, Jalisco, en el corazón de una familia humilde. Desde niña, la vida le enseñó que la sonrisa podía ser un refugio y la voz una promesa. Su infancia fue sencilla, marcada por el esfuerzo diario y los sueños imposibles que solo las niñas valientes se atreven a tener. Quería cantar, actuar y hacer reír a la gente. Su primer escenario fue la radio local, donde empezó a cantar rancheras a los 9 años. Su voz dulce, su timidez encantadora y su natural sentido del humor conquistaron a todos. A los 15, decidió mudarse a la Ciudad de México, un salto enorme para una joven sin contactos, sin dinero, pero con un talento que ningún productor podía ignorar por mucho tiempo. En la capital, la década de los 40 vibraba con la época de oro del cine mexicano. El país vivía una explosión artística. Pedro Infante, Jorge Negrete y María Félix dominaban la gran pantalla, mientras los estudios Churubusco y Clasa eran fábricas de sueños. Pero también era una época profundamente conservadora, donde la mujer debía ser decente, sumisa y discreta. Y allí llegó María Victoria, una belleza que no cabía en los moldes. Su primera oportunidad llegó en el teatro de revista, un género popular lleno de música, sátira y humor. Ahí descubrió su talento para la comedia y la sensualidad. Tenía una figura que hipnotizaba al público, curvas que rompían las normas de la moral de los años 50, pero también una inteligencia escénica que la diferenciaba de cualquier otra. No necesitaba palabras para dominar el escenario. Bastaba con una mirada, un gesto, una entonación calculada y seductora. Los productores comenzaron a fijarse en ella. Su debut cinematográfico llegó con Cuidado con el amor, 1954, donde su carisma natural eclipsó a los protagonistas. Pronto, su fama creció y se consolidó con películas como La criada bien criada, Mujeres engañadas, Tintán y las modelos y La boda de mi mejor amigo. En todas, María Victoria interpretaba personajes femeninos que combinaban inocencia y picardía, rompiendo con la dicotomía moral de la época. Pero fue en la televisión donde se convirtió en leyenda. Su personaje en la serie La criada bien criada, de 1968 a 1974, marcó un antes y después en el humor mexicano. Encarnando inocencia, una sirvienta inhuena, coqueta y soñadora, conquistó a toda América Latina. Era un personaje popular, pero con una dignidad que la comedia rara vez concedía a las mujeres. María Victoria logró que el público se riera con ella, no de ella. Detrás de cámaras, sin embargo, no todo era risa. Su belleza la convirtió en objeto de deseo y en blanco de críticas. La prensa la llamaba la mujer más sexy de México,
pero muchos productores dudaban en darle papeles serios. Ella misma lo decía con ironía. Me criticaban por tener cuerpo, como si fuera un pecado haber nacido mujer. Su vida amorosa también estuvo marcada por la intensidad. Se casó con el cantante Rubén Cepeda Novello, con quien tuvo 2 hijos, pero el matrimonio fue turbulento. La fama, los celos y las giras constantes los separaron. Pese a todo, María Victoria nunca permitió que sus tragedias personales definieran su carrera. Siempre regresaba al escenario con una sonrisa y la misma energía. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, nunca cayó en el escándalo ni en la autodestrucción. Fue una mujer fuerte, independiente y, sobre todo, fiel a sí misma. Mientras el mundo la miraba por su cuerpo, ella seguía construyendo una carrera con talento y disciplina. Nunca necesitó desnudarse para provocar, bastaba con ser auténtica. Con el tiempo, la figura de María Victoria se convirtió en sinónimo de un nuevo tipo de feminidad, libre, divertida, poderosa. Era la mujer que se reía de las reglas sin romperlas del todo. Un artista que entendió que el verdadero encanto está en la inteligencia, no solo en la apariencia. Y así poco a poco, la niña de Guadalajara se convirtió en la reina del humor, la sensualidad y el corazón de México. Pero mientras el público la adoraba, los guardianes del pudor la juzgaban y su lucha por el respeto y la libertad femenina estaba apenas comenzando. Durante los años 50 y 60, María Victoria se consolidó como una de las figuras más queridas del cine, la televisión y la música mexicana. Su imagen se volvió inconfundible. La cabellera negra perfectamente peinada, la cintura diminuta, la voz melodiosa y esa mezcla inigualable de picardía y elegancia. En un país dominado por el machismo, ella se atrevió a mostrar una nueva versión de la mujer mexicana, fuerte, divertida, sensual y dueña de sí misma. Su éxito fue abrumador. En el cine, protagonizó cintos junto a Tintán, Resortes, Joaquín Pardavé y Luis Aguilar, donde brillaba por su carisma y su capacidad para robarse cada escena. En televisión, su personaje de Inocencia en La criada bien criada se convirtió en un fenómeno cultural, no solo porque hacía reír, sino porque detrás del humor había crítica. Representaba a la mujer trabajadora, soñadora, que resistía a los abusos con inteligencia y ternura. María Victoria rompía las reglas sin romperlas del todo. Era seductora, pero jamás vulgar, cómica, pero nunca ridícula. Sabía equilibrar el deseo y el respeto con una sutileza que nadie más dominó. Por eso, los hombres la admiraban y las mujeres la querían. Era la figura perfecta para una época que comenzaba a cambiar, donde las mujeres empezaban a reclamar su lugar en la sociedad. A mediados de los años 60, su popularidad cruzó fronteras. Viajó por toda América Latina, actuando en teatros y programas de televisión en Cuba, Argentina, Venezuela y Estados Unidos. Su humor, su estilo y su magnetismo traspasaban el idioma. María Victoria era el rostro de una nueva mujer latina. Pero el precio del éxito fue alto. La fama, como siempre, exige sacrificios. Su vida personal comenzó a resentirse. La presión constante de los medios, las giras interminables y los rumores sobre su vida sentimental la agotaron. Su esposo, Rubén Cepeda Novello, murió en un trágico accidente automovilístico en 1974. La noticia la devastó. Durante meses desapareció del ojo público. Sus amigos más cercanos recuerdan que no hablaba, que apenas comía, y que la única manera de comunicarse con ella era a través de la música. Decía, cuando el alma no puede llorar, canta. Y así lo hizo. Volvió a los escenarios no para buscar fama, sino para sanar. Su regreso fue triunfal. El público la recibió con el mismo amor de siempre. Aquel aplauso masivo, lleno de cariño y nostalgia, fue su refugio. En los años 70 y 80, María Victoria se reinventó. Participó en películas, telenovelas y programas de comedia, manteniendo su estilo clásico mientras el mundo del entretenimiento cambiaba a su alrededor. A diferencia de muchas estrellas de su generación, nunca perdió su esencia.
Rechazó operaciones estéticas, modas pasajeras y papeles que no representaran su dignidad. Decía con orgullo: no necesito parecer joven para seguir siendo María Victoria. Sin embargo, su carrera también enfrentó sombras. Algunos sectores conservadores de la sociedad la señalaban como demasiado atrevida. Hubo intentos de censura, especialmente por sus vestidos ajustados y su manera de moverse en el escenario. Pero ella no se detuvo. Sabía que su arte no ofendía, provocaba, pero con elegancia, y así convirtió la sensualidad en respeto. Con los años, su figura fue elevándose a la categoría de mujer mítica. Los nuevos artistas la citaban como inspiración, las actrices la imitaban, los comediantes la admiraban y los músicos le rendían tributo. Su influencia trascendió generaciones, demostrando que el talento verdadero no envejece. Aún así, María Victoria siguió siendo una mujer de carne y hueso, madre, abuela, artista y sobreviviente. Nunca se consideró una diva, aunque para millones lo fuera. Vivió con humildad, rodeada de recuerdos, fotos y trajes de su época dorada. Su casa en la Ciudad de México, llena de flores y risas, era un santuario de nostalgia y gratitud. Cuando le preguntaron si se consideraba una mujer adelantada a su tiempo, respondió con una sonrisa: «Yo no nací adelantada, nací libre. Los demás tardaron en entenderlo». Esa frase define su vida entera. María Victoria no se reveló con discursos, sino con su existencia. Y aunque el tiempo cambió las modas, nadie ha vuelto a tener su gracia, ni su equilibrio, ni su fuego. Detrás de la sonrisa impecable y la figura perfecta, María Victoria escondía un alma profundamente sensible. Su vida, marcada por la luz de los escenarios, también tuvo sombras que pocos conocieron. A lo largo de las décadas fue símbolo de fuerza y belleza, pero también víctima de prejuicios, pérdidas y soledades silenciosas. En los años 70, tras la muerte de su esposo Rubén Cepeda Novelo, su mundo se derrumbó. Él no solo había sido su compañero de vida, sino también su gran amor. El accidente que lo arrebató la dejó devastada. Durante meses no pudo dormir ni comer. Los amigos más cercanos recuerdan que lloraba sola, escondida, para no mostrar debilidad ante nadie. El público seguía viéndola brillar en el escenario, pero solo ella sabía cuánto le dolía sonreír. Esa pérdida marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, la de la introspección. María Victoria comenzó a reflexionar sobre lo efímero de la fama, el amor y el tiempo. Entendió que detrás del aplauso hay silencio y detrás de la belleza, soledad. Sin embargo, nunca se permitió derrumbarse. Decía con voz serena: «El público me dio tanto amor que no puedo pagarles con tristeza». Con el paso del tiempo, sus amigos comenzaron a desaparecer. Tintán, Resortes, Pedro Vargas, los compañeros del cine de oro que fueron parte de su historia. Cada funeral era un recordatorio de que la época dorada también tenía un final. Pero ella siguió de pie, vestida de elegancia, con el mismo brillo en los ojos y la misma fuerza en la voz. A medida que envejecía, los periodistas le preguntaban por su secreto para mantenerse vigente. Ella respondía con humildad y picardía: «No me preocupo por la edad, la coquetería no se arruga». Pero había un tema que siempre la conmovía: la manera en que fue juzgada por su físico. En su juventud la acusaron de ser demasiado provocativa, de usar su cuerpo para triunfar. Pero ella sabía la verdad. Su talento fue el motor de su carrera. Su cuerpo solo fue la envoltura. En una entrevista televisiva, con una mezcla de orgullo y tristeza, confesó: «Nunca me quité nada, solo mostré lo que soy». Esa frase definió toda su filosofía de vida. María Victoria no pedía perdón por ser mujer, ni por ser bella, ni por ser libre. En una época donde la sociedad castigaba la sensualidad femenina, ella la transformó en arte. Y aunque eso le costó críticas, también le dio el respeto de generaciones posteriores. A finales de los años 80,
sufrió otro golpe duro. Su salud comenzó a resentirse. Problemas de circulación y presión alta la obligaron a reducir su ritmo de trabajo. Los médicos le recomendaron descanso, pero ella se negó. Decía, si dejo de cantar, me muero. El escenario es mi medicina. Siguió actuando con pasos más lentos, pero la misma pasión. Su voz, aunque más suave, seguía transmitiendo emoción. En cada presentación, el público la recibía con ovaciones interminables. No veían a una actriz envejecida, veían a la leyenda viva de su infancia, la que los había hecho reír, cantar y soñar. Con el tiempo, María Victoria se convirtió en una especie de abuela nacional. Los jóvenes la descubrían en repeticiones de La criada bien criada y quedaban encantados con su inocencia. Las nuevas generaciones la admiraban por su autenticidad, su humildad y su sentido del humor inquebrantable. Sin embargo, detrás de su serenidad guardaba una melancolía profunda. En una entrevista tardía, con los ojos húmedos, confesó: el aplauso es hermoso, pero cuando termina, el silencio pesa. Era la voz de una mujer que lo había tenido todo, pero que también había comprendido que la fama es una llama que brilla y se apaga mientras la soledad permanece. Aún así, su espíritu nunca se quebró. Su fortaleza fue su mayor legado. María Victoria no necesitó escándalos para ser eterna. Fue una artista que caminó entre los límites del deseo y la inocencia con elegancia y orgullo. Su historia no es solo la de una actriz, sino de una mujer que se negó a pedir perdón por existir. Y aunque los años pasaron y los reflectores se apagaron, su sombra sigue viva. Cada vez que en la televisión se escucha su risa, su voz o su frase más famosa, ¡ah, inocencia!, el público vuelve a sonreír. Porque ella no fue solo una belleza del cine de oro, fue una mujer adelantada a su tiempo, una musa que transformó el juicio en aplauso y el pudor en arte. Desde la mirada de Fama MX, la historia de María Victoria no es solo la de una actriz o una cantante, sino la de una revolución silenciosa. En una época donde las mujeres tenían que pedir permiso para brillar, ella eligió hacerlo sin disculpas. Y al hacerlo, cambió las reglas del juego para siempre. María Victoria fue la primera en demostrar que una mujer podía ser sensual y respetada al mismo tiempo. En un México conservador, donde la feminidad debía esconderse detrás del recato, ella mostró que el encanto no estaba en el cuerpo, sino en la actitud. Nunca gritó su libertad, la vivió, y eso la convirtió en una pionera incluso antes de que el feminismo tuviera nombre en el espectáculo. En Fama MX creemos que su mayor legado fue su inteligencia emocional. Mientras el mundo la juzgaba por su belleza, ella la usó como herramienta para abrir puertas. Mientras los críticos la reducían a un símbolo de deseo, ella se volvía ícono de independencia. No necesitó enfrentamientos ni discursos, su forma de existir fue su manifestación más poderosa. Su comedia no era superficial, era una radiografía social disfrazada de humor. Con La criada bien criada, puso frente al espejo a la sociedad mexicana, las desigualdades, el clasismo, el machismo cotidiano. Y lo hizo con ternura, con picardía, con inteligencia. Se rieron de su personaje, sí, pero también se reconocieron en él. En el cine, llevó la sensualidad femenina a un nivel artístico. No necesitó desnudarse para ser deseada, ni exagerar para ser graciosa. Era dueña de su tiempo, de su cuerpo y de su historia. Y aunque muchos intentaron encasillarla, ella respondió con el arma más elegante, el talento. María Victoria representó a una generación de mujeres que no nacieron para ser obedientes, sino inolvidables. Su presencia en el escenario era una declaración. Ser mujer no es pecado, es poder. Y ese poder lo ejerció con una sonrisa que aún hoy sigue desarmando prejuicios. Con los años, el público comprendió lo que los críticos no vieron, que María Victoria no era una belleza del cine, sino una artista completa adelantada a su tiempo. Una mujer que desafió sin gritar, que sedujo sin escándalo y que conquistó con la naturalidad de quien sabe que no necesita pedir permiso para ser eterna. Hoy, su figura pertenece al imaginario colectivo. Las nuevas generaciones la descubren en YouTube,
La citan en redes, la homenajean en películas y series, porque su legado no fue solo artístico, sino cultural. Ella abrió las puertas para todas las mujeres que vinieron después, las que sueñan, las que luchan, las que no se disculpan por ser fuertes. En Fama MX lo decimos con orgullo. María Victoria no fue solo una actriz, fue una declaración de libertad con forma de sonrisa. Y aunque el tiempo haya pasado, su mirada sigue igual de viva, su voz igual de dulce, su presencia igual de magnética, porque las verdaderas leyendas no se apagan, solo cambian de escenario. El tiempo ha pasado, pero su nombre sigue resonando con dulzura y admiración. María Victoria. Esa mujer que hizo reír a un país entero, que enamoró sin proponérselo y que desafió a una sociedad entera simplemente siendo ella misma. Hoy, su imagen vive en los corazones de quienes crecieron viéndola en blanco y negro y en los ojos curiosos de los jóvenes que la descubren en cada repetición televisiva. Su risa aún contagia, su elegancia aún deslumbra. Cada movimiento suyo, cada palabra pronunciada en escena, sigue siendo una lección de gracia y autenticidad. María Victoria no solo fue la belleza que desafiaba el pudor, fue la mujer que se atrevió a existir plenamente. Cuando las reglas le decían que debía esconder su cuerpo, ella lo convirtió en arte. Cuando la censura quiso callarla, ella respondió con humor. Y cuando el tiempo pasó, en lugar de luchar contra él, lo abrazó con dignidad. En sus últimos años de carrera, se convirtió en símbolo de respeto y admiración. Su nombre figura junto a los más grandes del espectáculo mexicano: Pedro Infante, Tintán, Jorge Negrete, María Félix. Pero su historia tiene algo distinto. Ella no necesitó tragedia para volverse inmortal. Su inmortalidad nació del amor del pueblo. A veces, cuando las cámaras la buscaban en entrevistas tardías, solía decir con una sonrisa serena: «Yo no fui la más rica, ni la más premiada, pero sí fui feliz. Eso es lo que cuenta». Y tal vez esa sea su mayor enseñanza, que el éxito no está en los trofeos, sino en la capacidad de tocar el alma de la gente y seguir viva en su memoria. Hoy, su imagen vive en los corazones de quienes crecieron viéndola en blanco y negro, y en los ojos curiosos de los jóvenes que la descubren en cada repetición televisiva. Su risa aún contagia, su elegancia aún deslumbra. Cada movimiento suyo, cada palabra pronunciada en escena, sigue siendo una lección de gracia y autenticidad. María Victoria no solo fue la belleza que desafiaba el pudor, fue la mujer que se atrevió a existir plenamente. Cuando las reglas le decían que debía esconder su cuerpo, ella lo convirtió en arte. Cuando la censura quiso callarla, ella respondió con humor. Y cuando el tiempo pasó, en lugar de luchar contra él, lo abrazó con dignidad. En sus últimos años de carrera, se convirtió en símbolo de respeto y admiración. Su nombre figura junto a los más grandes del espectáculo mexicano: Pedro Infante, Tintán, Jorge Negrete, María Félix. Pero su historia tiene algo distinto. Ella no necesitó tragedia para volverse inmortal. Su inmortalidad nació del amor del pueblo. Cuando se enciende una pantalla antigua y suena su voz diciendo: «¡Ay, inocencia!», el tiempo se detiene por un instante y México entero sonríe. Porque mientras existan risas, canciones y mujeres que se atreven a ser ellas mismas, María Victoria nunca morirá.